Empezamos hoy con buenas noticias, más allá de que tenemos agua en el norte de la ciudad. Excelente la participación de los deportistas ecuatorianos y una vez más en una disciplina deportiva que le sigue dando alegrones a este país 28 años después de aquella primera medalla de oro olímpica que consiguiera en Atlanta 96 el queridísimo Jefferson Pérez, a quien le mando un abrazo. No sé si nos estará escuchando, pero desde lo personal es un gran y querido amigo, una persona a la que yo, por fuera de otras condiciones o situaciones, pues le guardo un enorme aprecio, más allá de la admiración y el respeto que por supuesto le tengo como gran parte de ecuatorianos a quien fuese el mejor deportista de la historia de este país, habiendo sido el primer medallista olímpico y con medalla de oro además, ¿no? En aquellos Juegos históricos de Atlanta. Vuelve a ser, como les decía nuevamente, la marcha, esa disciplina deportiva que le da un alegrón al Ecuador. Hoy con la participación destacadísima de quien también se convierte en uno más de los deportistas históricos de este país, y a quien seguramente yo hago un mea culpa y me sumo a la enorme lista de quienes no teníamos en el radar a este nombre. Y no sé si ustedes, pero yo no soy un experto en la disciplina de marcha ni en lo deportivo, por eso ustedes me dicen siempre que por favor deje de hablar de fútbol, de cosas que no sé, no entiendo. Daniel Pintado, desde acá igualmente nuestra enorme felicitación y nuestra gran alegría después de la obtención de una nueva medalla de oro olímpica para el Ecuador. Y este tema es un asunto histórico, les voy a decir por qué, porque esto también tiene que ver con, ¿cómo les llaman? El medallero olímpico, ¿no? Y además histórico, de acuerdo a cómo se van midiendo los logros de cada uno de los países, ¿no? En la página web ustedes de Radio Pichincha se van a encontrar con esta noticia que nos alegra, por supuesto, el día, que nos motiva, y sigue siendo nuevamente el deporte ese bálsamo que tenemos los ecuatorianos para, al menos por unos minutos, por un ratito, sacudirnos de toda la vibra negativa que hay, de todas las malas noticias que a diario nos arrastran, nos invaden, nos asfixian y nos matan como país, y tenemos a los deportistas dándonos siempre estos alegrones. Y una vez más en una disciplina que no es del fútbol, por cierto. Daniel Pintado se bañó con oro en la marcha atlética y le da a Ecuador su primera medalla en los Juegos Olímpicos de París. Daniel Pintado es un atleta ecuatoriano de 29 años, hizo historia al conquistar la medalla de oro en la prueba de 20 kilómetros de marcha atlética. Si tienen el video sería buenísimo y lindo que lo vayan rodando, no lo tienen, bueno. No hay cómo poner, y fotitos tampoco. Una fotita, aunque sea para que la gente lo identifique y lo ubique a Daniel Pintado. Atleta ecuatoriano de 29 años que hizo historia al conquistar la primera medalla de oro para Ecuador en la prueba de 20 kilómetros de marcha atlética durante los Juegos Olímpicos de París. Pintado, quien sorprendió al mundo con su impresionante rendimiento, entregó al país su primera medalla en estos Juegos con un tiempo de 1 hora 18 minutos 55 segundos. Pintado superó al brasileño Caio Bonfim, quien obtuvo la medalla de plata con 1 hora 19 minutos y 09 segundos, y al español Álvaro Martín, que completó el podio con un tiempo de 1 hora 19 minutos y 11 segundos. La emotiva victoria de Pintado no solo se debe a su excepcional habilidad atlética, sino también a un momento profundamente personal que le sirvió de inspiración. En la víspera de su carrera, mientras se preparaba para dormir en la Villa Olímpica, el atleta se vio abrumado por la nostalgia y la emoción al pensar en sus 2 hijos. Un mensaje de voz de uno de ellos fue el catalizador que lo impulsó a alcanzar la cima del podio. Alguien me decía que hay que competir sin presiones, pero yo digo que hay que sentirla. Ayer en mi habitación estaba nervioso, me hacía falta mi familia, mi hijo me mandó un audio y me dijo: no te preocupes, para eso has entrenado, para mí siempre vas a ser un campeón, declaró tras arribar a la meta el medallista olímpico ecuatoriano, quien bajo la dirección del también cuencano Andrés Chocho estuvo a 9 segundos del récord olímpico
aún en poder del chino Ding Chen, quien cronometró 1 hora 18 minutos y 46 segundos en Londres 2012. Increíble lo de este deportista ecuatoriano que, como les decía, suma una medalla olímpica más para el Ecuador. Y yo hace un rato les manifestaba de por qué es tan importante este asunto de los récords, ¿no? Por cierto, acá están el recuento de lo que han sido las medallas olímpicas para nuestro país, ¿no? Tenemos a Jefferson Pérez con oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, Jefferson Pérez con medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Beijing, donde hubo alguna situación medio irregular. En esos Juegos me parece que Pérez debió haber ganado la medalla de oro y debían haber descalificado al que llegó primero, si no me equivoco, una cosa así pasó. Disculparán la imprecisión, no soy experto en temas olímpicos. Richard Carapaz en Tokio 2021 nuevamente nos volvió a entregar a los ecuatorianos una medalla de oro. Lamentable que por estas disputas y cuestiones que tienen que ver con asuntos administrativos, trámites y broncas entre directivos, hoy increíblemente nuestro oro olímpico en ciclismo no puede estar nuevamente defendiendo su medalla y representando al Ecuador. Pero Richard Carapaz, con una carrera impresionante en Tokio, fue el más hábil, el más inteligente, el más estratégico, y logró también el oro olímpico en aquellos Juegos, donde también brillaron con medallas y con oro olímpico Neisy Dahomes, con apenas 23 años, y en estos Juegos creo que también las esperanzas están puestas sobre Neisy, ¿no? Levantó 118 kilogramos en aquellos Juegos Olímpicos Neisy Dahomes en la modalidad de arranque y 145 en envión, para un total de 263 kilogramos. Medalla de oro. Tamara Salazar, plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. En halterofilia de igual manera, ¿no? En el arranque levantó 113 kilómetros y en envión 250 para un total de 263 kilogramos y un récord personal que le facilitaron alcanzar medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tamara. Y finalmente, don Daniel Pintado, que hoy se baña con el oro olímpico y que nuevamente nos vuelve a dar un alegrón y una sorpresa como para arrancar el día con mucho ánimo, con motivación además, y por supuesto sentirnos sumamente orgullosos de lo que significan para nuestro país estos deportistas que están ahí, alcanzan esos logros a pesar de todo, ¿no? Porque acá sí cabe destacar que en el caso de Pintado, en el caso de Tamara, en el caso de Neisy, en el caso de Richard Carapaz, en el caso de Jefferson Pérez, de todos nuestros deportistas, en este caso medallistas olímpicos, y quienes no, y que llegan a disputar una olimpiada, como creo que es también el caso de Glenda Morejón, quien llegó en 6º lugar y alcanzó un diploma olímpico, y me parece que también es digno de destacar. Llegan solos, ¿no? En este momento, sin el mayor apoyo de, creo yo, absolutamente nadie, y claro, no faltarán a esta hora, y ya los veremos más adelante, a un montón de oportunistas que utilizarán la medalla de Daniel Pintado para la fotito, para el Face, ¿no? Y para las redes sociales, y para tratar de subirse en una camioneta que nunca ayudaron a empujar. Porque muchos de estos casos, por no decir todos, terminan siendo esfuerzos absolutamente personales, sacrificándolo todo, como bien lo relataba en uno de los videos que se ha subido a los medios de comunicación. Está en el Twitter de Radio Pichincha, búsquenlo, de Daniel Pintado, donde él, por ejemplo, cuenta haber estado separado durante todo este proceso de entrenamiento y de preparación, de concentración para las Olimpiadas, 4 meses lejos de sus hijos.
Entonces son esfuerzos en serio muy, muy personales y ojalá, como suele ocurrir en estos casos, no aparezcan los oportunistas que salen de la política también, ¿no? Para tratar de, insisto, de subirse a una camioneta que no han ayudado a empujar. Y les decía yo que son importantes estos logros porque Ecuador, dice don Mr. Chip, periodista español especializado en deportes, lleva siempre mucho las estadísticas, Mr. Chip, que Ecuador ha igualado los 2 oros olímpicos de Argentina en atletismo y ya solo tiene por delante a una nación sudamericana en este deporte y es Brasil con 5 oros olímpicos en atletismo. Así que es una gran noticia para el deporte ecuatoriano. Vale la pena, creo que, alegrarnos e incentivarnos, ¿no? Por acá también recibo un comentario bastante acertado de mi querido amigo Matías Dávila, a quien le mando un fuerte abrazo. Los triunfos suelen tener muchos padres, en cambio los fracasos sí suelen ser huérfanos, ¿no? Claro, las derrotas son huérfanas, como dice el Matías, y acá aparecerán un montón de gente de la nada que tratará, insisto una vez más, de subirse a la camioneta de Daniel Pintado, a quien le felicitamos y por supuesto nos alegramos por esta gran noticia para él, por supuesto, y desde luego también para quienes nos gusta el deporte y en este caso pues sentimos como propio la felicidad y la alegría de este deportista, ¿no? Dato adicional, cosa menos importante de todo lo que les he dicho, me llamó mucho la atención la forma de festejar. Es uno más de los tantos deportistas que después de alcanzar su triunfo replica la celebración de Cristiano Ronaldo, ¿no? Al alcanzar la meta. Simpática la forma de celebrar también. Me imagino que el atleta debe admirar a Cristiano Ronaldo, debe ser seguidor, qué sé yo, pero más allá de eso, digamos, una cuestión muy de forma. Y qué alegría por el Ecuador y qué alegría también por Daniel, por su familia, por supuesto que estarán a esta hora celebrando este enorme triunfo. En temas vinculados con la política y con asuntos coyunturales, uno de los asuntos que fue muy comentado durante estos días y que generó mucho debate fue lo relacionado con las multas de tránsito. Y yo les decía el otro día que a mí, más allá de que esté en la ley y demás, lo que sí, este debate ha generado, digamos, mucha conversación y debería ser esa conversación procesada finalmente en los organismos que son encargados, en este caso, de regular o de modular las leyes, llámese Asamblea Nacional, para que empiecen a trabajar ya un proyecto de reformas que apunten a, insisto, modular estas sanciones o multas que hay en el ámbito del tránsito cuando existe exceso de velocidad. Ojo, está muy bien, está perfecto que el municipio de Quito o cualquier otro de los 220 municipios restantes de este país quiera aplicar la ley y quiera controlar la velocidad en el tránsito para evitar que ocurran gran cantidad de accidentes. Eso está perfecto, está muy bien. Lo que sí es que resultaba como desproporcionada la sanción de cárcel para alguien que se ha pasado 1 o 2 kilómetros o un poco más del rango permitido. Y por efecto de eso, me parece súper saludable que el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, haya intervenido y ayer en sus redes sociales haya publicado un video bastante pedagógico, explicativo, sobre cómo van a empezar a operar este tipo de controles por parte de la autoridad de tránsito en la capital de la República. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, dijo que la AMT pedirá que los conductores que excedan los límites de velocidad no vayan a prisión, sino que hagan trabajo comunitario. Recogen los medios de comunicación este video publicado por el alcalde y lo señalado por él, bastante, como les digo, pedagógico y explicativa, la intervención del alcalde Muñoz. Tras los cuestionamientos de los operativos para controlar el exceso de velocidad en Quito, el alcalde se pronunció sobre este tema la noche de este 31 de julio. El funcionario recordó que las sanciones por exceder los límites de velocidad están estipuladas en el Código Integral Penal.
La normativa establece que los conductores que incumplan esta ley dentro de los rangos moderados serán sancionados con 30% del salario básico, pero quienes sobrepasen los rangos moderados podrán ir a la cárcel por 3 días, además de pagar una multa equivalente a un salario básico y a reducción de 10 puntos de su licencia de conducir. Ante esto, el alcalde dijo que le parece desproporcional que una persona vaya a la cárcel por conducir fuera de los límites permitidos. Es por eso que durante las audiencias, la Agencia Metropolitana de Tránsito solicitará a las autoridades judiciales que los infractores no sean privados de su libertad, sino que cumplan con trabajos comunitarios. En el video, el alcalde anunció el nuevo esquema para prevenir accidentes de tránsito y más muertes en las vías de la capital. Dijo que las 2 primeras semanas de cada mes, mucha atención con este tema, porque sí nos interesa a quienes vamos por las vías de Quito, las 2 primeras semanas de cada mes se harán campañas preventivas de socialización y operativos pedagógicos sin sanción. Es decir, el agente les va a parar y le va a decir, oiga, usted estaba yendo a tal velocidad, está excediendo en tanto, no lo haga porque le van a sancionar, ¿no? Me parece muy bien. Y esto creo que debería venir acompañado además de una potente campaña comunicacional e informativa. Pero adicionalmente a esto, creo que el país entero, lo que les decía el otro día, debe apuntar a un proceso riguroso de enseñanza desde las escuelas y colegios sobre un asunto que antes yo sí fui de los que recibió educación vial. No sé si Esteban, Meli, ustedes que son creo que una generación menos que la mía recibieron clases de educación vial, pero yo me acuerdo que desde el jardín de infantes a uno le enseñó, claro, ustedes también, ¿no es cierto? Nos enseñaban temas relacionados con educación vial. Yo creo que eso es fundamental. Y no solo en Quito, en todo el país, porque el problema de la siniestralidad no es un mal que le afecte solo a la capital, que ayer de paso el alcalde explicaba desde el 2022 hasta la fecha cómo se han ido incrementando cada año las muertes violentas en las vías, ¿no? Entonces sí creo que vale la pena hacer hincapié en este asunto. Dijo que las 2 primeras semanas se harán campañas preventivas de socialización y operativos pedagógicos sin sanción. ¿Eso qué significa? Que los ciudadanos, que los conductores, quienes estamos detrás de un volante o de un manizar de una motocicleta, lo que tenemos que ser es absolutamente conscientes y respetuosos de estos procedimientos y empezar a adecuarnos y adecuar nuestro comportamiento a una manera mucho más civilizada al momento de conducir. A partir de la 3ª semana, los operativos de control y potencial sanción se centrarán en el transporte público y pesado, mientras que los 2 últimos días de cada mes, los operativos estarán dirigidos a autos particulares. Para estos operativos también se informará días, horas y lugares donde se harán dichos operativos. Yo creo que sería bueno también que incluyan el factor sorpresa, ¿no? La Agencia de Tránsito anunció que cada día informará los operativos que implementarán. Por cierto, hoy estamos 1 de agosto, empezamos el 8º mes del año. Este jueves 1 de agosto se harán operativos en la avenida Simón Bolívar y el Troje en el sur de la ciudad. Así que, en buena hora, yo sí quiero saludar y reconocer la actitud, en este caso sobre todo del alcalde. Creo que había que darle una salida a este tema y una salida que sea además un poco más consensuada, lejos de las acusaciones y los ataques y los cruces verbales en las redes sociales. Creo que mucho se hace y más se hace puertas adentro en las oficinas del municipio, conversando, consensuando, dialogando, para establecer salidas como las que ha planteado el alcalde, que empezar a hacer alaraca y comentarios a través de las redes sociales con respecto de ya sea la oposición o el apoyo a este tipo de medidas. Lo que sí, yo sí quiero hacer hincapié en eso, a mí me parece que es desproporcionada una sanción de cárcel para alguien que, como ayer la noticia era un conductor que iba a 64 kilómetros por hora a la cárcel 3 días. Que sí, que ir a 64 kilómetros en una zona urbana puede convertir a un auto, a un vehículo en un arma mortal, puede ser, pero para eso tienen que haber otro tipo de atenuantes, o sea, no solo ir a exceso de velocidad, a 60, 61, 62, 63, 64, 65, lo que sea, sino cruzarte un pare, cruzarte un paso cebra, pasarte una luz en rojo,
eh, conducir con el celular en la mano o bajo efectos del alcohol, etcétera. Pero así porque sí, meter a la cárcel a un conductor que iba a 64 kilómetros por hora sí que resulta al menos desproporcionado. La sanción económica, ok, está bien. Como alguien decía ayer, es que en Europa si te vas a no sé cuánto pagas 1,000 y pico de dólares y no sé qué. Pero también hay que ver cuáles son las condiciones económicas del país, ¿no? Por eso las sanciones, en este caso, vinculadas a las infracciones de tránsito, tienen como punto de partida el salario básico unificado. O sea, lo que ganas acá no es lo mismo que ganas en Europa o lo mismo que ganas en los Estados Unidos. No es igual, ¿no? Ahora, que sí las sanciones tienen que ser ejemplarizadoras, yo estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y no solo para el tema del tránsito, sino para muchos otros en los cuales las multas y las sanciones se convierten casi que en una necesidad en un país y ciudades como la nuestra, para que los ciudadanos empecemos a comportarnos de una manera mucho más civilizada. Aunque cuando se implementan este tipo de sanciones pecuniarias, económicas, después resulta que a los ciudadanos no nos gusta. Como por ejemplo, durante la alcaldía de Augusto Barrera, que se sancionaba con multa económica si usted iba tomándose una botella de cerveza en la calle. O si botabas basura en la calle, te multaban, y eso no nos gustaba. Entonces, o no les gustaba a algunos, a mí me encantaba. Me encantaba que se lleven los vehículos que se parquean mal, me encantaba. Ahora uno acá en Quito puede parquearse donde le da la gana y no pasa nada. O puedes parquearte en doble fila, como suele suceder aquí muy cerca de la radio. Entonces yo cuando me doy la vuelta para ir a mi oficina o mi lugar de trabajo, me encuentro con doble fila de parqueo acá, que hay muchos negocios, que los negocios por supuesto tienen todo el derecho de vender y de trabajar, pero hay farmacias, hay panaderías, lo que sea, y la gente se parquea en doble fila, ¿no? Y obstaculizas la circulación de los vehículos en el carril que corresponde, ¿no? Creo que también hay que hacer controles, ya que estamos súper rigurosos en eso. Ahora hay muchas ventas que se instalan, y yo insisto una vez más, las personas tienen todo el derecho de trabajar, todo el derecho de trabajar. Pero creo que también hay que ser un poco más ordenados y no hay que fomentar el caos. Por ejemplo, en la Simón Bolívar hay muchos puestos de venta de frutas. Ahora, ustedes ubíquense en la zona de la Simón Bolívar, cerca del redondel que conecta con Puzuquí, con la escuela de policía. Ahora ahí hay una fila de lugares, de restaurantes donde venden estas típicas menestras y no sé qué. Y la Simón Bolívar es una vía periférica poco rápida. El carril derecho de esa vía ahora es parqueadero. Pregunto, ¿eso está bien? Al menos para mí no está bien. No sé si eso es una infracción, pero en una vía rápida, usar el tercer carril como parqueadero no me parece que es lo más prudente o lo correcto. Capaz estoy equivocado. ¿Tienen los dueños de los restaurantes el derecho a trabajar? Por supuesto que sí. Pero quienes van a servirse unos alimentos ahí van a tener que buscar un parqueadero cerca, o los restaurantes van a tener que, no sé, comprar terrenos aledaños para implementar parqueaderos ahí. Pero a mí me parece que es súper peligroso que en una vía rápida como la Simón Bolívar el tercer carril se utilice como parqueadero para que usted pare o a comerse una menestra o a comprar una sandía. Entonces sí creo que hay que ponerle mucho ojo también a ese tipo de situaciones, ya que estamos así como súper estrictos con el tema de los controles, y de paso también creo que hay que ir arreglando tanto bache que hay en la calzada de la ciudad, porque eso también puede ser pretexto para un incidente, ¿no? De hecho, el otro día que a mí les contaba, se me ponchó la llanta delantera de la moto, fue justamente por haberme caído en un bache. Bueno, superamos el tema y vuelvo otra vez al asunto este de las reformas legales. La Asamblea Nacional, si llegamos a un consenso de que 3 días de cárcel para alguien que excedió en 1 o 2 kilómetros del rango de velocidad es exagerado, pues la Asamblea Nacional es la encargada de modular ya sea el COIP o la ley de tránsito. Tienen tarea pendiente. Cuando dejen de preocuparse de lo que pasa en Venezuela, por favor, ocúpense de estas cositas sobre las cuales estamos discutiendo los ecuatorianos. Ayer ocurrió y se dio una reunión
interesante, por supuesto, no vamos a dejar de reconocer que al menos la intención por cierto, ¿no? El viaje de la señora canciller que comentábamos ayer, Sommerfeld, a Washington a la sesión de la OEA, infructuosa, ¿no? Totalmente infructuosa. La OEA no logró aprobar una resolución sobre las elecciones en Venezuela. Se pegó el viaje de gana, la canciller. Hubiese sido mejor que vaya cuando sesionó la OEA para condenarnos como país después del asalto violento a la Embajada de México. Ahí hubiera sido mucho mejor que esté. El viaje de ayer suyo, canciller Sommerfeld, no ha servido para nada. En 5 días, partidos y movimientos de izquierda analizarán candidatos para una posible alianza. En medio de la convención en la que participó Pachacutic, Centro Democrático, Reto, Unidad Popular y la Revolución Ciudadana, Leonidas Issa expresó que la CONAIE no renuncia a las luchas o a la lucha en las calles. Unas 50 organizaciones sociales fueron convocadas a una convención nacional de la izquierda este 31 de julio. La meta es definir un candidato único de esta tendencia para las elecciones presidenciales de 2025, aunque eso no se logró en esta primera cita. La invitación estaba dirigida a movimientos y partidos políticos como Pachacutic, Revolución Ciudadana, Centro Democrático, Reto, Izquierda Democrática, Unidad Popular. Izquierda Democrática no sé si estuvo presente, pero no había nadie de ellos, representante de ellos en la mesa. Tampoco estuvo su precandidato presidencial, Carlos Rabascal, que por cierto ha sido, no sé si desconocido o su precandidatura dentro de la idea rechazada por algunos otros cuadros. Ayer le escuchaba a Paul de San Blanc en alguna entrevista referirse al tema, en fin, pero no había nadie de la idea. La Unidad Popular, Partido Socialista Ecuatoriano, también han sido invitados gremios de organizaciones indígenas como la CONAIE. La primera novedad fue, digamos, para algunos sectores, el desacuerdo del expresidente Rafael Correa de asistir a esta cita. Para él, digamos, hay personas que suman y otras que restan. Eso es lo que uno entendería de aquel tuit del expresidente Correa, ¿no? Que hay personas con las que sí está bueno reunirse porque te pueden sumar en todo sentido, no solamente pensando en lo electoral, sino sumarte por su trayectoria, por su experiencia, y hay otras personas que también por lo que ya conocemos te puede restar más que sumar, ¿no? Esta convención empezó cerca de las 10 de la mañana en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y se extendió por casi 2 horas. Al final hubo un acuerdo, se acordó conformar 2 comisiones, la primera para elaborar planes de gobierno y la otra para seleccionar candidaturas de una posible alianza. Para ese trabajo, dijo Centro Democrático, habrá un plazo de 5 días. Pero además, los asistentes a la convención se habrían comprometido a apoyar al binomio de la tendencia que pase a la segunda vuelta en las elecciones. Jimmy Jairala, representante de Centro Democrático, publicaba en su cuenta de Twitter o X: ¿qué resultados dejó la convención? Él fue partícipe, estuvo en la mesa directiva. La convención convocada por movimientos sociales en la Casa de la Cultura fue exitosa, más allá que se logre o no conformar una gran alianza o que se concrete un acuerdo en el tema de candidaturas. Hay 3 conclusiones fundamentales, dice Jimmy Jairala. La primera: se juntaron organizaciones políticas de izquierda y de centro izquierda sin discutir sus diferencias, sino hablar de las coincidencias. 2. Se acordó un pacto de no agresión entre los partidos y movimientos que asistieron en el próximo proceso electoral. Y 3. Se convino trabajar para respaldar al candidato de las tendencias que pase a la segunda vuelta. Mejor, se pregunta Jairala, dice él, que imposible. Y yo quisiera compartirles también un hilo de tweet que publicó ayer el querido amigo Yura Serrano. Yura es comunicador, él participa acá en el programa Frente Radiosa, del Frente de los Comunes. Tiene una lectura política bastante clara, Yura, con respecto de lo sucedido ayer, y me parece que es oportuno compartirlo. Apreciación particular: error poner a dialogar solo a partidos mientras organizaciones expectaban. Me parece súper acertada y atinada esta observación, porque finalmente fueron 50 y pico de organizaciones sociales
quienes habían convocado, pero finalmente en la mesa directiva sentaron a los representantes de los partidos. Estaba Jimmy Jairala, estaba Luisa González, Andrés Arauz, estaba Natasha Rojas de la Unidad Popular, entre otros. Saludable sí me parece que se han sentado juntos, por ejemplo, Natasha Rojas de la Unidad Popular junto a Andrés Arauz y Luisa González. Y ojalá, como bien decía y señalaba en su tuit Jimmy Jairala, se cumpla por lo menos con este pacto de no agresión y se ponga por delante no solamente las coincidencias que puedan tener uno, dos o tres actores políticos de determinadas organizaciones o partidos y movimientos, sino que pongan por delante las coincidencias que hay, más allá de los intereses políticos que puedan tener cada uno de ellos, con respecto de cuánto están sintonizando con lo que opina el ciudadano o ciudadana común, como usted y como yo, en las calles, ¿no? Que seguramente es o va totalmente en contra de los intereses políticos que pueda tener una organización, por muy importante que sea. Y creo que ahí una de las tareas fundamentales que tienen las organizaciones políticas y los asistentes a esta reunión, que pudo haber generado una gran expectativa. Yo, la verdad, no es que quiera pecar de pesimista, pero soy bastante escéptico con respecto de, porque además sí coincido en parte con lo que decía ayer Jacobo García en sus redes sociales con respecto del análisis de estos asuntos. Están por delante siempre los partidos y no está por delante ni la metodología ni agendas que sean del común, sino priman, me parece, siempre o casi siempre los cálculos electorales. Lo primero es ver cómo hacer para ganar la elección. No es tan importante cómo, sino quiénes y qué para ganar la elección y no cómo. Y en el cómo creo que está lo que les acabo de decir, ¿no? Por un lado la metodología y por otro las coincidencias que tiene que haber no entre los actores políticos, sino entre la sociedad, que debería además, creo, manifestar su inconformidad con lo que ha vivido el país durante los últimos años, y estas organizaciones, ¿no? Entonces decía Yura, la crisis profunda del país demanda que los partidos abran los oídos, justamente lo que les manifestaba, ¿no? Se conoce primer esfuerzo, incluso si no se materializan los acuerdos, pero la pregunta de Yura es, ¿esto se va a ampliar o se ampliará? La idea más importante, el llamado de Leonidas Issa a sostener en cualquier escenario un pacto de no agresión entre las fuerzas presentes en el espacio. ¿Qué alcance puede tener? ¿Es un punto sólido de partida? ¿Quién lo dinamita primero? Ojalá que nadie. Ojalá que esto sea sumar. La observación de la Revolución Ciudadana sostuvo que el llamado al diálogo debe ser más amplio. Sectores de clase media, industriales. El daño al país es profundo y demanda una mayor articulación para entenderlo. Totalmente de acuerdo, porque esto, insisto, no es una cuestión solo de partidos. Acá tienen que participar los pequeños empresarios, los medianos empresarios y los grandes empresarios. La industria, tiene que participar la clase media, los barrios. Que no sea solo una discusión de 3 o 4 dirigentes de organizaciones políticas, insisto una vez más, por importantes que sean. La tensión más profunda, el extractivismo. La mayoría de representantes insistieron en la centralidad de plantear respuestas para la salida de esa matriz productiva. Guillermo Churuchumbi de Pachacutic matizó, no puede ser de la noche a la mañana, puede haber coincidencias sostenibles, gran pregunta que nos formula Yura, la posición más desubicada, la de la Unidad Popular, las precondiciones absurdas para el espacio, que gobiernen quienes no han gobernado, o sea, la Unidad Popular que ponga los candidatos y la Revolución Ciudadana que tiene un voto duro del 25-30% que ponga los votos. O sea, creo que sí hay que poner también un poco los pies en el suelo, ¿no? Absolutamente respetuosos de la visión de todos quienes participaron ayer, pero sí, como manifiesta Yura, me parece que la postura de Natasha Rojas y de la Unidad Popular es por lo menos un poco desatinada, ¿no? Hay que participar, participemos, pero extendiendo los pies hasta donde nos da las sábanas, siendo además muy conscientes de cuál es el caudal o capital político que aporta cada una de las organizaciones y poniendo por delante no los intereses de quienes quieren gobernar, pues, o de la organización política que quiere gobernar, sino lo que les decía yo hace un momento, ¿qué pasa con el resto de la sociedad?
Acuerdos, 2 mesas de trabajo para 1, madurar una suerte de programa de mínimos y 2, valorar potenciales de acuerdos electorales. Lo primero no implica necesariamente lo segundo. Puede haber acuerdos mínimos sin candidaturas también. Así que ahí les dejo también para pensar, porque fueron, me parece a mí, bastante valiosos los aportes que hizo Yura a través del Twitter, y que son asuntos sobre los cuales seguramente seguiremos analizando y seguiremos debatiendo en el transcurso de los próximos días, y por supuesto también hoy con nuestro primer invitado que ya seguramente nos estará esperando a través de la conexión telemática.